Está en línea un amigo que se llama Martín Branchi, que es consultor en desarrollo humano. Hola Martín, Carlos Lescano, Hola, Eduardo Carlos. Ledesma y Belén da Costa acá en la radio. ¿Cómo te va? Muy bien, buen día a todos. Bueno, Martín es consultor de desarrollo humano, pero también trabajó esta idea de capital humano primero y ahora está trabajando esta otra idea, ¿no es cierto?, que es desarrollo humano. Martín, para comenzar te pediría que nos cuentes qué es esta idea, cómo nace la idea de capital humano. Bueno, en realidad son dos puntos diferentes. Hay un punto de capital humano que tiene que ver con cómo los países piensan a su población. Que eso arranca en los 60 o se consolida en los 60 en una teoría que lanza un economista que se llama Gary Becker. Él desarrolla todo un modelo que dice, o que viene como a sumar lo que se venía desarrollando en el siglo XX respecto de cómo los países invierten en sus personas para que en sus ciudadanos, para que éstas tengan más valor. O sea, el punto del capital es decir, cómo hacemos valiosas a las personas. Valiosas en términos económico productivo, ¿no? Claro. El modelo de Becker es un modelo del trabajador, por cierto, es un modelo todavía que deja el trabajo solamente en manos de los que trabajan a nivel operativo, ¿no? A nivel de las bases, de las estructuras. No analiza un gerente general, analiza cómo el trabajador se hace más valioso, pero lo que plantea es que el Estado, el gobierno, es el que invierte en ese capital humano. O sea, el Estado es el que propone un camino de desarrollo para que las personas sean valiosas. Acá hay un ejemplo clásico que todo el mundo siempre cuenta, que es, por decir algo, cuánto vale un trabajador alemán, ¿no? Donde el Estado ha puesto educación de calidad, salud de calidad, oportunidades en un marco regulatorio de calidad. Esa es la población alemana como capital humano de Alemania, tiene un valor más alto que el capital humano de otro país que no haya invertido tanto en eso, o que haya dejado más librado a la decisión de cada persona de qué hacer, ¿no? Con su formación o con su decisión, con su camino de desarrollo. O sea, entonces, pero el punto es invertir más para producir más. Claro, este es el punto, ¿no? Esas son las limitaciones y críticas a este modelo, que como modelo es interesante de verlo en un pizarrón, ¿no? Pero como mucho de lo que estamos viendo, hay muchas ideas de pizarrón que trasladadas a la aquí y ahora de una sociedad quedan cortas. El capital humano te dice, o la mirada del capital humano te dice, yo voy a hacer que vos seas valioso para que vos en el mercado tengas posibilidades de realizarte a nivel económico, laboral, y de ahí viene todo lo otro. Pero esto es una a mirada nivel unidimensional. Claro, es a nivel más bien de empresas privadas, ¿no? ¿Y hay algún antecedente de algún ministerio que se llame capital humano en Europa, por ejemplo? No como capital humano, así como foco, no. Lo que pasa es que acá se da un fenómeno que es que hay que aglutinar distintos porque se quiere centralizar la mirada, pero la verdad es que en un gobierno más clásico, por decirte, países nórdicos, Alemania, etcétera, no hay necesidad de aglutinar miradas porque están todas aglutinadas ya. Entonces, esto de concentrar y crear un mega ministerio viene de una necesidad estratégica, organizacional del gobierno, no de que tenga que ser así. O sea, si vos tenés desarrollo, si vos tenés salud, si vos tenés educación, desarrollo social, digo, ¿no? Educación, salud, y están todas bajo el mismo paradigma, no necesitas aglutinarlo. Esto es un artilugio, por decirte, ¿no? Es una cuestión... Pero también porque hay niveles, porque por lo que, siguiendo tu línea de razonamiento, Martín, el asunto es el siguiente. Este modelo que queda corto, digamos, en economías ya postcapitalistas o no sé cómo decir, es un camino a seguir en economías, te diría, precapitalistas, como por ejemplo la nuestra. Es decir, el Estado tiene que invertir, por ejemplo, al día de hoy, en el año 2024, en capacitar a gente en el rubro forestal para que esa mano de obra mínimamente sepa manipular madera para dar mano de obra a aserraderos que se están instalando, por ejemplo, en Corrientes. Ahí tiene como más sentido porque estamos menos desarrollados, ¿o no? Claro, o sea, la idea en sí no es una idea criticable, esto de, a ver, cómo yo creo bases para que vos tengas valor de mercado y eso haga que tu vida sea más próspera que de no tener esas bases. Eso, por supuesto, requiere de un planeamiento central magnífico, ¿no? Una cosa así como a 20 años,
donde vos decís, bueno, vamos a generar, o sea, como el futuro va por acá, entonces vamos a generar estos ciudadanos que tengan estas habilidades, estas actitudes y estos conocimientos. Ese es un poco el esquema, ¿no? Decir, bueno, como que eso, por decirte algo, hay países que están muy aceitado esto, ¿no? Muy bien pensado. Entonces también se me hace que la base es superior, digamos, ¿no? Es decir, primero la población de una determinada nación, digamos, de estas condiciones primero sabe de determinadas cosas que son inherentes a todo el procedimiento, a todo el ser humano, etcétera, etcétera, y después tiene capacitaciones específicas, digamos, ¿no? Sí, por eso hay una escalera que tiene sentido y que vos la ves como lógica, pero eso, o sea, la crítica del capital humano es que primero que parte de una igualdad que no tenemos a la hora de aprender, a la hora de desarrollarnos, a la hora de proyectar un futuro. O sea, esta cosa como, me acuerdo del video de Pink Floyd, ¿no? The Wall, como esta cosa de todos los ciudadanos tienen el mismo molde, y entonces yo voy a hacer que estos 17 vayan para acá, estos 15 vengan para acá. Esa idea es la que ya es de pizarrón de facultad, pero no es del siglo XXI, ¿no? Entonces, y la idea de que solamente vale lo que vale en el mercado, también esa es la idea de la que yo me corro cuando dejo de hacer capital humano, claro, de pensar, no es así. O sea, no solamente es lo que me hace a mí valioso, sino es lo que me hace a mí desarrollarme persona, ¿no? Aunque esto no valga en el mercado. Claro. Entonces, ahí es donde se produce un quiebre en decir, esto queda corto porque no todos vamos a tener las mismas posibilidades de valer, ni no todos vamos a ser susceptibles de ser apreciados en nuestro valor en el mercado. Hay personas que no van a llegar, no van a poder, van a tener otros talentos, otras posibilidades, otros desarrollos. Por ejemplo, esto que recién narraba Carlos, ¿no? De esta persona que en 1914, o sea, esto no está en el plano del capital humano. O sea, esta persona o esta revista o alguien que se sentó a escribir la letra de ese chamamé y lo publicó en la revista, esa persona no está en el plan, ¿entendés? El plan es como muy chato y muy chiquitito. Claro. Bueno, tampoco están los que están escribiendo eso mismo hoy, digamos, ¿no? Porque ese tipo de actividad como pasa a un plano que, bueno, difícil para el capital así entendido directamente. Sí, entiendo lo contradictorio que puede ser a veces dedicarte a algo que no tenga inmediata remuneración o que te permita una vida, y yo lo vivo en muchos aspectos. O sea, es muy comprensible eso, pero lo que no deberíamos... la palabra capital es una palabra que viene... Yo trabajo en el mundo de las organizaciones, trabajo con el Estado, con empresas privadas, con clubes deportivos, con diferentes tipos de instituciones, y capital humano es mejor que recursos humanos. Entonces todos nos prendimos a ese término como, wow, buenísimo, o sea, esto es superador, porque el recurso humano ya directamente es una mirada todavía peor, por decirte, que esta, en donde capital ya es valor, y en valor ya yo tengo que incrementar el valor de mi capital humano, entonces tengo que formarlo, tengo que desarrollarlo, tengo que crear un marco para que esta persona crezca, se sienta bien. Entonces ahí aparecen otros, o sea, hay una mejora en el paradigma de capital humano por sobre el de recursos humanos, que a la vez superó al de personal, que era el paradigma anterior. Entonces personal, recursos humanos, capital humano es un salto positivo, porque ya hablaba de que había que desarrollarlo. O sea, no era solamente utilizarlo como recurso. Había que darle elementos para que valga más ese capital humano. Entonces, ese paradigma fue interesante desde ese lugar, y bueno, como te decía recién, a mi criterio y mi reflexión queda corto. Entonces, el desarrollo humano tiene más sentido porque apela a las múltiples facetas de una persona y no solamente la económica, ¿no? la productiva. Claro. Martín, en esto que decís de que es el Estado el que invierte en las personas, imagino que no es todo tan blanco y negro como venís señalando, pero ¿es posible aplicar una teoría como esta, la de capital humano, como gradualmente o al menos en economías más pequeñas, pienso en localidades o algo por el estilo?
Sí, o sea, por eso te digo, esto requiere de un plan de 20 años, donde los primeros 5 son de adecuación y de proyección de futuro. Por decir algo, Corrientes ha hecho un trabajo en el último tiempo de proyección a 2030, de proyección a 2040, o sea, han habido espacios en donde se trazan líneas, ¿no? Donde vos decís, tiene sentido formar a la gente en esto, porque van a ser mejores para el mercado laboral. O sea, eso se aplica en una intendencia pequeña, se aplica en un Estado nacional, o sea, tiene sentido. A mí me parece positivo, me parece válido que se esté pensando en términos de capital humano, porque eso te obliga a decir, entonces toda esta población, ¿de qué va a vivir en el futuro? O sea, lo que vemos en Iberá, por ejemplo, que yo conozco muy de cerca porque mi esposa ha sido parte de ese proyecto. Formar a la gente como operadores turísticos o los que hacen kayak o los que hacen visita guiada o cocinan, eso es una mirada de capital humano, si se quiere. ¿Cómo hacemos que estas personas valgan más? Bueno, le damos un curso de kayak a los que viven en tal pueblo para que saquen los turistas a la laguna. Eso es capital humano, eso es cómo hacemos que valgan más en el mercado o que tengan algo para ofrecer. Valioso. Martín, finalmente desarrollamos un poco más esta idea de desarrollo humano, que me parece muy interesante porque da un paso más adelante. De hecho, tu cambio es justamente, ¿no es cierto? Estás ahora ahí, estabas antes en el otro lugar y ahora estás acá. Principio, una pregunta personal, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Y después, ¿qué más podemos aportar desde el desarrollo humano? Bueno, en mi caso me pasó que entendía que el nombre implicaba muchas cosas, pero que efectivamente no abarcaba lo que hacía la persona feliz. Hice un estudio muy grande, yo en otro momento te puedo contar más en detalle sobre factores motivacionales, modelos mentales, formas de pensar de los empleados, etcétera, etcétera, y concluyo que las personas trabajan para realizarse, pero también trabajan para ser mejores padres, para ser mejores familias, mejores ciudadanos. O sea, hay una mirada más completa y que el trabajo, con el afán de realizar de sus objetivos comerciales, deja de lado eso, se lo olvida, ¿no? Entonces, ¿en qué manera el trabajo que yo te doy te permite a vos ser mejor padre? Y ahí me alejo del capital humano, donde digo, no, o sea, si el trabajo va en contra de que vos seas buen padre, o el trabajo va en contra de que vos hagas deporte, o el trabajo va en contra de que vos tengas un tiempo libre para cultivarte, para formarte, para dedicarle tiempo a esa guitarra o a esa poesía, ahí estamos con un problema. Porque el capital humano venía como siendo una suerte de imán en donde todo tu tiempo estaba dedicado y ya lo que te quedaba era una sobra de tiempo, ¿no? O sea, lo que me queda es sobra de tiempo, ya no tengo paciencia ni para mi hijo, ni para la guitarra, ni para la poesía. Entonces, ahí donde yo digo, no, eso no puede ser. El desarrollo humano es otra mirada donde yo digo, te puedo pedir algo en la medida en que esto no compita con, o voy a crear espacios y exigencias y condiciones para que vos también puedas ser en el deporte, en el arte, en la familia, en tus inquietudes, en tus búsquedas espirituales, también todo esto se pueda dar. Esa es la mirada de desarrollo humano, o sea, claro. Como yo, si hay una licencia legal por 3 meses para que vos estés con tu bebé recién nacido, bueno, yo te voy a dar el doble de esa licencia, porque yo entiendo que, ¿entendés? O sea, ese tipo de miradas que abarcan más el tema de qué es importante para mi empleado, más allá de qué es importante para mí. O sea, donde yo te desarrollo a vos y vos me desarrollás a mí. O sea, yo creo un marco para que vos te desarrolles y vos creás con tu esfuerzo una posibilidad de desarrollo para mi organización o para mi empresa. Y este es un modelo que yo apliqué tanto en el campo, en un campo en el que trabajo, y se ha generado un modelo muy expansivo acá. O sea, se han generado muchos movimientos alrededor de este estudio que yo hice y mucho cambio de conciencia en cuanto a para qué existe el trabajo, ¿no?, en la vida de ese empleado. Claro. Es para que se realice integralmente, no para que se realice económicamente, ¿no? Claro. O sea, si él tiene $5 millones pero no ve al hijo, eso no vale nada, ¿entendés? Claro. O si él es mucho más valioso después de un tiempo de formación que vos le diste, pero se separó de su mujer porque no lo ve nunca, porque está siempre en un curso, claro. Y bueno, ¿entendés? No tiene sentido. O sea, la mirada del ser humano contempla todo esto y dice, no, pará, no podemos hacer, no sé, una empresa que llevó a sus empleados, a sus empleadas y empleados a hacer casas
con el proyecto de techo el Día de la Madre, ¿no? Entonces, obviamente se genera todo un problema, porque dice, para, yo también quiero estar con mis hijos, con mi familia, con mi... O sea, tu proyecto no puede anular otra dimensión para mí tan válida como la laboral. Y bueno, entonces el desarrollo humano Martín, se fija esto y crea condiciones para eso. Yo no sé si tenés la respuesta, digamos, porque de hecho yo creo que muy pocas personas la tienen, y cómo hacer el equilibrio, y en todo caso, en momentos como este, ¿no? 55% de pobres, con una recesión marca galope, con una licuación salarial, etcétera, etcétera, donde si te quedás no comés. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, justamente la responsabilidad del que tiene una fuente de empleo. Todos mis clientes son dueños o son directores generales o son, ¿viste? O sea, yo trabajo siempre del lado del que me mira y con el que pensamos estas cuestiones, ¿no? Entonces, claramente, ¿cómo hacemos? Teniendo una mirada muy diferente a la que tenemos hoy, de extracción, de utilitarismo, de recurso humano, y diciendo, si este intercambio de tiempo tuyo y un espacio de trabajo mío no deviene en que ambos nos desarrollemos en 1 año, en 2 años, en 3 años, que vos estés mejor o que hayas avanzado un poco en tu proyecto de vida y yo también en mi proyecto de empresa, esto no tiene sentido. Entonces yo debo permitir que esto pase también. Y eso hace que el empresario, te digo porque son discusiones reales que tengo en mi día a día, ¿no? Sí. De que se pregunte, bueno, ¿qué más puedo hacer? O sea, que yo le propongo un trabajo, en el caso mío trabajo solamente con empresas y estructuras que son que respetan al 100 las condiciones laborales básicas que tiene todo ser humano. O sea, no tengo que debatirme entre informal y formal, sino una vez que supero lo formal, bueno, ¿qué más puedo hacer, no? Claro. Hay muchas políticas de préstamos, hay muchas políticas de apoyo a desarrollos familiares, o sea, hay cosas que se dan desde empresas que se asemeja mucho a la mirada del Estado, por decirte, ¿no? Como esta cosa de yo soy responsable por toda esta persona, no por la dimensión laboral solamente. Entonces, y en esa mirada, siguiendo esa línea, Martín, ¿cuál es la mirada que vos creés que tiene el gobierno nacional? Cambió el nombre, bueno, está bien. ¿Y? No, bueno, el gobierno nacional tiene una mirada, donde, a ver, a mi criterio, ¿no? De una mirada donde los elementos esenciales de la política de desarrollo humano, que son, por un lado, la compasión y por otro lado, el concepto de complejidad, por decirte, o sea, el concepto de no es lo mismo este chico que aquel chico, que estos chicos, que esos chicos. Esa mirada no está, y para mí, al no estar eso, hay muy pocas chances de una mirada realmente integral de desarrollo humano, ¿no? Yo no coincido con la mirada de capital humano a nivel Estado. Me parece que debería ser un área muy chiquitita dentro de un área mucho más grande, ¿no? O sea, una secretaría, no sé, ínfima de capital humano para que proyecte estos 20 años y para que se imagine. Entonces, ¿tiene sentido formar tanta gente o tiene sentido abrir y cerrar una corte de tal estudio porque se va a saturar el mercado? Ese tipo de cosas me parece que están bien, pero no veo en la ideología la potencia del Ministerio de Capital Humano. Porque si hubiera otra ideología y se llamara así me daría igual, pero la ideología detrás de la mirada es la que creo que no va a funcionar, ¿no? Martín, recontra valioso lo que nos estás contando. Te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y ojalá que no sea la primera y última vez que hablemos. Muchas gracias, Carlos, Eduardo y Belén. Gracias. Cuando quieran charlamos de nuevo. Un abrazo. Martín Branchi es consultor en desarrollo humano, es correntino, vivió acá, hizo de todo Martín, ¿no? Enseñaba inglés, ¿no? Durante muchos años fue profesor de inglés, enseñaba inglés y después comenzó una carrera y que ahora es una pena que no podamos conversar tanto tiempo, está mutando otra vez, ¿no es cierto? Claro. Así como mutó de ser profe a hacer esto, a usar las categorías de desarrollo de capital humano, ahora